Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra, la voluntad de Dios expresada en ese libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Señores, es interesante que nosotros observemos qué dice la Biblia. Mira, dice: pastor murió intentando ayunar 40 días como Jesús. Escuchen bien esto. Una imprudencia. ¿Qué quería demostrar este pastor? Que era más grande que Jesús. Oiga cómo dice la noticia: pastor murió intentando ayunar 40 días como Jesús. Muy triste, hermano. Cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios, esto es lo que se comenta. Se cometen, hermano, indelicadeza por no saber lo que la Biblia quiere que tú hagas. En Mozambique, un pastor de 39 años murió al intentar emular el ayuno que Jesús hizo por 40 días en el desierto, con la diferencia que éste sucumbió después de 20 días. O sea, que después de 20 días que este pastor estaba ayunando y él quería por lo menos llegar a los 41, porque era como hacer un ayuno de 40 o 41 días. Qué triste, mi querido hermano. Los reportes locales indican que el pastor Francisco Baraja, fundador de la Iglesia Evangélica Santa Trindade, y también fue profesor de francés en la provincia central de Mánica, murió en el hospital en la ciudad de Beira el miércoles, después de haber perdido mucho peso y no poder estar en pie, dijo la BBC. Terrible, mis queridos hermanos. Una insensatez muy terrible. Miren, el ayuno, bíblicamente hablando, se refiere a una práctica espiritual que implica abstenerse de comida y en algunos casos de bebida, y esto durante un tiempo determinado. El ayuno se menciona en varias partes de la Biblia y se considera una forma de acercarse a Dios, buscar su voluntad y expresar arrepentimiento y humildad. Esto es el ayuno. Ahora bien, uno tiene que ser prudente cada vez que ayuna. Hermano, ¿pero qué buscaba este pastor? Ayunando 40 días sin beber quizás hasta agua. Ya eso lo hemos visto, hermano, en algunos pueblos. Por ejemplo, en mi pueblo también ya ha pasado. Personas que han intentado ayunar más de 40 días y lo que hacen es que se maltratan. Dios no está de acuerdo en que tú maltrates tu cuerpo. Porque bien nosotros los cristianos decimos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se refiere simplemente a que tú le vistas bien, a que te tape, a que te cubra. No, que usted también, hermano, no le meta mucha grasa a ese cuerpo. Y que usted, hermano, cuando ayune, sea una persona sensata, sea una persona equilibrada. Pero ¿cómo te va a meter, hermano, 40 días ayunando? ¿Qué es lo que tú quieres demostrar? La Biblia, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 6, versos 17 y 18, dice ahí Cristo hablando acerca del ayuno. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, que Cristo está diciendo que uno tiene que ser prudente y quizá no estar diciendo por ahí: oye, yo ayuno, yo mira, me meto en ayuno y yo ayuno 2 semanas, 3 semanas. Es más, yo hice 42 días de ayuno. Hermano,
eso no sirve delante de Dios. En la Biblia, la palabra del Señor, el ayuno se asocia con varios propósitos, como la búsqueda de la guía divina, el arrepentimiento de los pecados, la humildad ante Dios y la expresión de duelo o tristeza. El ayuno también se practica como un medio para fortalecer la fe y para aumentar la devoción y la dependencia de Dios. Este es el ayuno. No es simplemente dejar de comer. No, mi querido hermano. ¿Tú quieres ayunar? Ayuna. Pero tú tienes que ser una persona prudente, ¿verdad? Busca tu vaso de agua o bébete tu juguito. Pero ¿cómo tú vas a maltratar tu cuerpo? La Biblia dice, Mateo capítulo 4, versos 1 al 3, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Escuchen esto, hermano. Cristo ayunó por 40 días y 40 noches, pero con un propósito. Cristo se iba a enfrentar con el diablo. Entonces nosotros vemos allí que el ayuno tiene un propósito de fortalecer la fe. Ahora bien, en términos prácticos, el ayuno implica dejar de comer durante un periodo específico que puede variar desde unas pocas horas hasta varios días. Durante el tiempo de ayuno, la persona se enfoca en oración y en la lectura de la Biblia, buscando la guía y la dirección de Dios. Prácticamente esto es el ayuno. Nosotros vemos que Cristo practicó el ayuno y algunos discípulos también practicaron el ayuno, pero la Biblia no te manda, escucha esto, y yo quiero que tú lo busques en la Biblia también. La Biblia no te manda directamente a que tú tienes que ayunar. Usted quiere ayunar, usted ayuna. La Biblia no está en contra de que tú ayunes, pero la Biblia no te manda directamente a que tú tienes que ayunar. Las escrituras no te lo ordenan, no mandan a los cristianos a ayunar. No es algo que Dios requiera o demande de los cristianos. No te manda a ayunar. La Biblia en ninguna parte manda a los cristianos a que ayunen. Ahora bien, al mismo tiempo, la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno y benéfico y conveniente. Es así, mi querido hermano. La Biblia lo presenta, el ayuno, como algo bueno, algo benéfico. Y vuelvo y digo, hay que ser prudente. Hermano, por favor, no hay que ser imprudente cuando uno vaya a ayunar. No hay que ser desequilibrado. 40 días de ayuno, pero ven acá. ¿Y en qué mente cabe eso? Mira, el libro de Hechos de los Apóstoles registra el ayuno de creyentes antes de tomar decisiones importantes. Nosotros vemos allí, en Hechos de los Apóstoles, que sí los creyentes ayunaron, pero en ninguna de las cartas, aquellos creyentes que eran discípulos del Señor mandaron a que la iglesia debía de ayunar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 4. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces nosotros vemos allí que los creyentes de la iglesia naciente tenían este buen principio de ayunar. Ahora, ¿estoy yo diciendo que no se puede ayunar? Mi hermano, usted quiere ayunar, usted ayuna. Yo no estoy diciendo que no se pueda ayunar. El que quiera ayunar lo puede hacer. Ahora bien, el ayuno con frecuencia va ligado a la oración. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 verso 37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. También en Lucas capítulo 5 verso 33, allí nos dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces
y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Ahí nosotros vemos que el ayuno está ligado a la oración y que con frecuencia algunos discípulos también ayunaron. Pero ellos lo hacían, mi querido hermano, con prudencia. Así que si mi hermano, tú vas a ayunar, hazlo con prudencia, con reverencia, hazlo con humildad, hazlo de una manera sensata, ¿verdad? Que tú no vayas a estropear tu cuerpo. Quiero dejarte unos cuantos versos de la palabra de Dios para que tú reflexiones en esto. Isaías capítulo 58, versos 6 al 8. ¿Qué nos dice ahí? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que comparta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa? ¿Que cuando veas el desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, que el Señor le está diciendo, ustedes ayunan, ustedes oran, ustedes hacen grandes reflexiones, pero el ayuno que yo quiero es que tú no te escondas de tu hermano, es que tú ayudes a las viudas, es que tú ampares al necesitado, es que tú dejes libre al quebrantado y así por el estilo. Hermano, el Señor no quiere que nosotros quizás tomemos el ayuno como penitencia. Dios no quiere eso, que el ayuno sea como una penitencia. Oh, mira, dejé de comer por tantos días. No, hermano. El Señor más bien quiere que nosotros, en vez de tomar el ayuno como algo como de poder y de fortaleza, nosotros mejor obedezcamos a lo que ya Él ha mandado. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. En el nombre de Jesús. Amén.